buenas tardes. Esta charla del día de hoy es en realidad una charla que forma parte de un curso que estamos dando en el IEFPA de tributación de las operaciones internacionales, y bueno, se ha dado una participación abierta como para facilitar, y en esta época de pandemia que nos tiene a todos en una situación tan rara, de abrir un poco más la participación a otras personas que no hayan formado parte del curso, pero bueno, yo sé que hay varios de ustedes que sí son participantes en el curso, así que un poco la idea de esta charla es complementar lo que ya hemos visto en las 6 lecciones, y por otro lado también armarla de una suerte también de charla independiente para aquellos que no están participando en el curso. Bueno, la idea de esta charla entonces es presentar algunas cuestiones. Vamos a ver si puedo ir a la presentación. Presentar algunas cuestiones relativas con la tributación de las operaciones internacionales, y yo intenté darle un poco el sesgo o el contexto de los países en desarrollo, porque entiendo que la problemática que tenemos en países como el nuestro, si bien las cuestiones de erosión de las bases tributarias, de la evasión internacional, podemos decir que están presentes en todos los países, la manera de abordarlo y la realidad con la que nos encontramos, las administraciones tributarias son distintas en los países centrales que en los países en desarrollo. Entonces, un poco la idea es empezar a presentar algunas de estas cuestiones que hemos desarrollado en el curso con una visión quizás de un país en desarrollo como es la Argentina. A ver. Ahí está. Bueno, como les dije, las cuestiones que nosotros estuvimos viendo y de las cuales vamos a hablar hoy son aquellas maniobras de evasión, de elusión, de deslocalización de rentas y de ingresos hacia países de menor tributación, lo cual se presenta como una amenaza para todos los países, pero en particular para los países en desarrollo, como una erosión de las bases tributarias y de los ingresos fiscales, ¿no? En un momento donde tan necesario es para las arcas públicas como este año. Y estas amenazas, estas maniobras y planificaciones fiscales agresivas se ven como atentando contra la lógica de los principios tradicionales de la tributación, basados en una identificación de una fuente jurisdiccional de gravabilidad, ya sea bajo el principio de la fuente, el principio de la residencia, el concepto de establecimiento permanente, es decir, una manera de identificar la capacidad contributiva de la empresa, del contribuyente, con el poder de tributación de una determinada jurisdicción. Y esto, como se imaginarán, viene de la mano de las nuevas realidades de negocio, las nuevas formas de hacer negocios vinculadas a plataformas digitales y todo tipo de actividad no presencial, digamos, por lo menos no en la manera tradicional en que estos vínculos jurisdiccionales trataban de alcanzar las actividades económicas. Para tratar de abordar esta realidad de erosión y deslocalización de las bases tributarias, vamos a llamarlo la Comunidad Tributaria Internacional, si es que existe tal cosa, desarrolló un plan de identificación y de lucha contra esas prácticas, básicamente a través de la OCDE y del G20. Este plan se volcó en un proyecto y en un plan de acción conocido como el Plan BEPS, el proyecto BEPS, que seguramente ustedes habrán oído al respecto. BEPS significa erosión de las bases tributarias y deslocalización de
rentas, ¿no? Base Erosion and Profit Shifting. Este proyecto intenta, a través de determinadas medidas, como pueden ser recomendaciones de normativa tributaria, de cambios tributarios en la legislación nacional, modificación de los acuerdos tributarios vigentes y homogeneización de determinados procedimientos, como el procedimiento de acuerdo mutuo, de solución de controversias, busca establecer un proyecto, un plan de acción con el mayor consenso posible en la comunidad internacional para actuar como una suerte de plan de acción consolidado, de proyecto consensuado, de armonización de la lucha contra la evasión internacional y la planificación fiscal agresiva. Este plan de acción, en realidad, lo que intenta es alcanzar determinadas operaciones internacionales que de alguna manera no tributaban ni en el país de la fuente ni en el país de la residencia, bajo los principios tradicionales, y terminaban con grandes grupos multinacionales, como les dije, principalmente de operaciones digitales, pero en general de varios otros ramos de la actividad de las empresas multinacionales, no tributando en ningún lado o tributando en una jurisdicción a una alícuota muy baja, muchas veces irrisoria, 1%, 0,5%, sobre un ingreso global de estos grupos de miles de millones de dólares. Y ahí viene la necesidad de atacar este tipo de actividades, este tipo de planificaciones de manera coordinada y a través de un cierto consenso internacional. Pero claro, este proyecto lo que no hace es precisamente tener en cuenta que esos principios tradicionales de la tributación y de la asignación de ese vínculo jurisdiccional ya venían bastante desequilibrados en los años previos, es decir, no hay un equilibrio en general entre el poder de tributación en los países desarrollados y los países en desarrollo, y en las capacidades que cada una de las administraciones de esos países tienen para poder identificar y contrarrestar ese tipo de prácticas de planificación fiscal agresiva. Entonces, era esperable, quizás, y por lo menos así lo planteó Argentina en los comienzos, allá por el año 2012, que de alguna manera en este plan también se revisaran ese tipo de equilibrios entre la tributación en los países en desarrollo y los países desarrollados, o la tributación en fuente versus tributación en residencia, pero bueno, eso finalmente no sucedió y el proyecto BEPS en sus reportes que se terminaron de publicar allá por el 2015, da cuenta de que ese no fue el objetivo y ese no fue el resultado final tampoco. Así que entiendo de alguna manera que este proyecto BEPS se perdió un poco la oportunidad de rediscutir esa distribución de las potestades tributarias entre países desarrollados y países en desarrollo. Pero bueno, lo que sí logra este plan de acción es algún cierto consenso y alguna armonización en determinado tipo de normas antiabuso para contrarrestar este tipo de prácticas, y alguna de ellas vamos a hablar hoy, ¿no? Por ejemplo, sí logra introducir el concepto de cláusulas generales antiabuso, ya sea en los tratados tributarios a través de la acción 6 y también en la normativa interna con recomendaciones, por ejemplo, de cambio de normas de transparencia, las normas CFC o Control Foreign Corporation, como es en inglés, que nosotros la tenemos hoy en nuestra ley de impuesto a las ganancias, en el artículo 130, anterior 133 de la ley de impuesto a las ganancias. Pero bueno, hoy nos vamos a referir básicamente a dos de estos aspectos. Uno es el referido a la acción 6, normas antiabuso en los convenios para evitar la doble imposición y su interrelación con la normativa doméstica. Y la acción 1, que es la que más en deuda quedó quizás y que se está tratando de resolver hoy en día, que es la gravabilidad de la economía digital, de las operaciones de las plataformas digitales y cómo se va
a lograr captar algo más de la renta, algo más de la capacidad contributiva en este tipo de negocios digitales. Yo veo que, no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, están todos silenciados. La mecánica de la charla, me olvidé de comentarlo en el inicio, es que ustedes tienen que hacer clic en la opción de levantar la mano y el moderador va a ir dándoles uso de la palabra. No sé si María Victoria, ¿querés hacer alguna pregunta particular sobre este tema o no? Estoy viendo ahí que hay una pantalla que figura. Bueno. Sigo entonces. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta, levantan la mano y el moderador les va a dar lugar si tienen alguna pregunta durante el desarrollo de la charla, o al final vamos a tener un tiempo para preguntas. Bueno, ¿qué es esta acción 6 del proyecto BEPS? Básicamente, la acción 6 lo que intenta es dejar en claro en los tratados tributarios, en los convenios para evitar la doble imposición, que nunca fue ni es la intención de los países signatarios de los tratados permitir maniobras de abuso o de uso inapropiado de las disposiciones de los convenios. Como ustedes saben, los convenios tributarios, los convenios para evitar la doble imposición, tienen en la mecánica de repartir la potestad tributaria y eliminar la doble tributación, la introducción de cláusulas donde se reduce la imposición en la fuente o se exime directamente, depende del tipo de renta, y eso es en determinada forma un beneficio tributario que el convenio establece con respecto a la normativa de la legislación nacional, de la legislación doméstica. Esos beneficios, esas reducciones de impuestos, son producto de la negociación de los países signatarios, en el entendimiento que lo que se intenta es beneficiar a los residentes de uno y otro Estado, eliminando la distorsión que genera la doble imposición. Hay una cesión de potestad tributaria por parte del Estado en beneficio de los residentes de uno y otro Estado a través de la eliminación de la distorsión de la doble imposición. Ese beneficio, esa cesión de potestad tributaria, esa reducción de impuestos, no debería tener como destinatario a sujetos residentes en terceros países que de alguna manera establecen una estructura jurídica, una ingeniería, una planificación tributaria para aprovecharse de esos beneficios, de esas cláusulas convencionales y obtener una menor carga tributaria global en condiciones, en situaciones que no les corresponderían legítimamente. Entonces, la acción 6 lo que pretende es dejar en claro, ya sea en la propia normativa del tratado o en su interrelación con la normativa doméstica, que no es la intención, nunca fue la intención de los países signatarios, que contribuyentes residentes en terceros países o los propios contribuyentes residentes a través de maniobras o de estructuras jurídicas inapropiadas obtengan los beneficios del tratado en situaciones que nunca fueron la intención de los países signatarios que se otorgaran ese tipo de beneficios. Esto se logra en esta acción 6 a través de distintas medidas. Una de esas medidas es, por ejemplo, la modificación del texto del preámbulo de los convenios para evitar la doble imposición. Ahora vamos a ver por qué es importante el preámbulo de un tratado. Y la introducción de determinadas cláusulas específicas en los convenios, cláusulas antiabuso específicas que intentan contrarrestar determinadas maniobras identificadas previamente por los estados signatarios. Estas medidas pueden ser una cláusula de propósito principal, una cláusula de limitación de beneficios, al estilo de la que utiliza
Estados Unidos en sus convenios y en su modelo, o una combinación de ambas en el convenio. Nosotros vamos a ver ahora un poco la cláusula de propósito principal y cómo es su interrelación con las normas domésticas. Hablando del preámbulo, ¿no? ¿Por qué es importante este cambio en el preámbulo que propone la acción 6? Bueno, como todos sabemos, en la interpretación de los tratados internacionales, incluidos los tratados tributarios, los convenios para evitar la doble imposición, existe una norma general una norma que regula la interpretación de los tratados internacionales, que a su vez es un tratado internacional, que es la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. En Argentina esta convención está vigente, fue aprobada por la ley 19.865, y nuestra Corte Suprema, en este fallo Hoche, se encargó de dejar bien en claro que en materia de convenios tributarios se debe tener en cuenta particularmente las cláusulas y los principios de interpretación de los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena. O sea, necesitamos recurrir en la interpretación de los tratados a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. ¿Y qué nos dice la Convención de Viena en el artículo 31, la regla general de interpretación? Que el tratado se tiene que interpretar conforme al sentido corriente de sus términos, teniendo en cuenta el contexto y el objeto y fin del tratado. O sea, esta es la cláusula general de interpretación. Cuando hablamos del contexto, el propio artículo 31 nos dice que forma parte del contexto el preámbulo del tratado. Y el preámbulo, precisamente, es donde, de alguna manera, están explicitados el objeto y el fin del tratado. Por eso es importante, como medio de interpretación, lo que los países vuelcan como objeto y fin del tratado en el preámbulo, y así lo dice la Convención de Viena. ¿Y por qué fue necesario modificar el preámbulo? Porque en general, si ustedes ven los convenios firmados hasta, podríamos decir, la década pasada, el preámbulo era muy escueto y tenía, como por ejemplo acá yo tengo este preámbulo del convenio con Suiza, donde dice: deseosos de concluir un convenio para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, el gobierno de la República Argentina y el Consejo Federal Suizo han acordado lo siguiente. O sea, en general uno podría deducir de este preámbulo que el objeto y fin del tratado es eliminar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio. Otros preámbulos de otros convenios también incluyen la mención de prevenir la evasión tributaria, o sea, eliminar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal. Pero se ha identificado que había una necesidad de dejar más explícito que la intención de las partes no es y nunca fue la generación de oportunidades de planificación fiscal y de utilización indebida de los convenios. Si bien pareciera algo que no sería necesario de mencionar, ninguno de los estados que firman un tratado pueden pensar que forma parte de la intención o de los objetivos permitir que se abuse del tratado, pero bueno, lamento informarles que hay algunas intervenciones, en algunos casos, incluso en la justicia, incluso en Argentina, donde pareciera que esto no está tan claro, ¿no? Es decir, si uno no tiene una cláusula antiabuso específica en un convenio, pareciera que los países signatarios les da lo mismo si se abusa o no de las disposiciones del convenio. Bueno, una de las modificaciones que propone la acción 6 es esta, precisamente, que se modifiquen los convenios en su preámbulo y que se explicite de manera clara en el preámbulo que los estados no tienen la intención de que se generen oportunidades de doble no imposición a través de maniobras de treaty shopping o de uso impropio de los tratados. Y
ahí empieza toda la discusión de, bueno, ¿qué pasa con los convenios que no tienen este nuevo preámbulo? Quiere decir que en ellos sí se permitía, quizás reafirmando, dándole la derecha a los que entienden que de alguna manera los países podrían dar lugar a ese tipo de interpretaciones. Bueno, no. Los propios comentarios al artículo 1 del modelo OCDE, que también son resultado de la acción 6, es decir, la acción 6 también dio como resultado modificación a los comentarios interpretativos del modelo OCDE, dejan en claro que la interpretación del nuevo preámbulo es una interpretación que siempre estuvo presente en los comentarios al artículo 1 del modelo OCDE, donde está claro que la intención de las partes, la intención de los estados co-contratantes, nunca fue permitir maniobras de abuso o de uso impropio del convenio. Y que este nuevo preámbulo viene a reafirmar ese principio que ya estaba establecido en las anteriores versiones de los comentarios al artículo 1 del modelo de la OCDE, sobre todo en los párrafos 9.5, 9.6, 9.11 y otros que vamos a ver más adelante. Pero entonces, la interpretación de los nuevos comentarios al modelo OCDE reafirma que esa siempre fue la intención de las partes, simplemente ahora está explicitada en el preámbulo. Estos artículos interpretativos, también ya desde hace más de una década, contienen normas que vienen a estar reafirmadas por la acción 6 y por el reporte de la acción 6 del proyecto BEPS, en las cuales se señala claramente que cualquier cláusula de la legislación doméstica, cualquier doctrina general antiabuso de la legislación doméstica puede tranquilamente aplicarse con relación a las cláusulas de un tratado, de un convenio para evitar la doble imposición. Pensemos, cláusula general antiabuso de la ley argentina, artículo 2 de la ley de procedimiento, principio de la realidad económica. Los artículos, los comentarios al artículo 1 del modelo OCDE dejan en claro, no solo a partir de la acción 6 del proyecto BEPS, sino que desde antes también estaba vigente esta interpretación, que conviven armoniosamente las normas generales antiabuso de la ley interna y las cláusulas de los convenios para evitar la doble imposición. ¿Qué quiere decir esto? Se puede utilizar, se puede recurrir a las cláusulas generales antiabuso, como el principio de la realidad económica, en una norma interna, en una norma de derecho interno, aún para contrarrestar maniobras de abuso de los convenios para evitar la doble imposición. Principalmente cuando a través del convenio para evitar la doble imposición, lo que se está es eludiendo la normativa interna, la normativa impositiva de impuesto a la renta, de impuesto sobre el patrimonio, de uno de los países signatarios. Entonces, ya en los anteriores, la anterior versión, anterior al año 2017, de los comentarios al artículo 1, esta interpretación formaba parte de los comentarios al artículo 1 del modelo OCDE. Ahí es donde también hace falta que se aclare cuál es el valor interpretativo de los comentarios al modelo OCDE. Bueno, los comentarios al artículo 1 del modelo OCDE son elaborados por el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE, donde los países que forman parte del organismo, que son miembros de la OCDE, discuten y elaboran el modelo de convenio y sus comentarios interpretativos. Por lo tanto, al ser una soft law, una norma, un estándar que se genera por consenso entre los países miembros, vuelca una práctica, o por lo menos, si no podemos decir que es un acuerdo entre todos los países que forman parte de la OCDE, es una práctica, es una norma, es un elemento donde se plasman las prácticas o las formas en que los países miembros de la OCDE entienden que debe interpretarse esa norma, ese artículo del modelo OCDE.
si el tratado tributario sigue el modelo OCDE, se espera que el país interprete esa cláusula de ese tratado de la misma manera que está volcado en la interpretación del artículo correspondiente del modelo OCDE. Ahora, ¿qué pasa con los países que no son miembros de la OCDE? Bueno, ese valor será más relativo, pero lógicamente los países no miembros de la OCDE también firman tratados con países miembros de la OCDE. Entonces, en esos casos, es de esperar que la contraparte interprete ese tratado de esa forma, conforme a los comentarios del modelo OCDE. Y cabe aclarar que la Argentina, desde el año 2014, es un país asociado al Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE, lo cual implica que, si bien no es un país miembro de la OCDE, tiene, con respecto a la materia tributaria que regula el Comité de Asuntos Fiscales, las mismas obligaciones y los mismos derechos que un país miembro. Es decir, participa en la elaboración de los estándares, participa en todos los grupos de trabajo que desarrollan la temática tributaria en el seno de la OCDE, y está también vinculado por las interpretaciones que emanen del Comité de Asuntos Fiscales. Es decir, los comentarios del artículo 1 y de todo el modelo de la OCDE, se espera que Argentina los aplique en la medida que no haya hecho ninguna observación o salvedad o reserva en el respectivo texto de la versión del modelo OCDE a que se refiera. Entonces, son importantes para la Argentina en la interpretación de las cláusulas de los convenios, y específicamente en el artículo 1, para interpretar la interrelación de las normas del derecho interno, el impuesto a las ganancias, el impuesto sobre los bienes personales, respecto de los convenios que firme la Argentina. Esto me parece que ya se imaginarán por dónde viene el interés en esta parte, que es el caso que nosotros vimos durante el curso sobre el fallo en la causa Molinos, donde hay una primera interpretación, donde el fisco hace un ajuste, teniendo en cuenta que existe un convenio tributario vigente entre Argentina y Chile, y el fisco recurre al principio de la realidad económica para dilucidar el abuso que la empresa estaba cometiendo en las cláusulas del convenio y de la ley de impuesto a las ganancias. Este caso se gana en tribunal fiscal, se gana en Cámara, y ahora estamos esperando que dirima la Corte la sentencia final, pero tenemos un dictamen en contra de la Procuración, ¿no? Y en ese dictamen, lamentablemente, se hace una interpretación bastante restringida de cómo es el juego entre la normativa interna y los convenios para evitar la doble imposición, básicamente recurriendo a esta máxima importante, pero que no deja de ser un análisis simplista, de que el tratado, por tener un rango superior a la ley interna, de acuerdo a lo que prevé la Constitución en el artículo 75, prevalece y está por encima de la ley interna, por lo tanto no puede utilizar la ley de procedimiento para desvirtuar una maniobra abusiva que involucra la aplicación de un tratado. Eso, por lo que acabo de decir, no es la interpretación que impera hoy en la comunidad internacional, no es la interpretación de los países de la OCDE en el modelo de convenio, no es la interpretación del G20 en el proyecto BEPS, que se vuelca luego en el modelo de la OCDE, y no es la interpretación ni de Argentina ni de Chile, como países signatarios del convenio, como también se expone en un memorando que se firma junto con el nuevo convenio para evitar la doble imposición, donde queda claro que esa no es y nunca fue la intención de las partes, es decir, permitir maniobras de abuso o de uso impropio del convenio, y que se puede recurrir a las normas generales antiabuso de la ley doméstica. Espero que la Corte lo tome y cambie la interpretación que le vuelca la Procuración en su dictamen, que si bien sabemos que no es vinculante, sabemos que muchas veces es el resultado final de las sentencias de la Corte. Bueno, hablamos que en la acción 6 se introducen también, además del preámbulo,
opciones de cláusulas antiabuso para introducir en el propio texto del convenio. Yo voy a mencionar rápidamente aquella que nosotros como país tratamos de utilizar y tratamos de implementar en la negociación de los convenios, que es la cláusula del propósito principal, según la cual los países confirman su intención de no conceder los beneficios del convenio, la imposición reducida o la exención en la fuente, cuando sea razonable concluir de las circunstancias de cada caso particular que la intención de los contribuyentes, que la intención de las empresas en una determinada transacción u operación internacional no fue otra que obtener los beneficios del tratado. Es decir, no hay un propósito de negocios explícito, claro, según las circunstancias del caso, que amerite ese actuar, ese proceder en la transacción internacional, sino que hay evidencia de que solamente se pone en marcha esa operación, esa transacción jurídica, para obtener los beneficios del convenio. Claro que esto tiene también, por supuesto, una cuestión, una cierta subjetividad en la apreciación de los hechos y las circunstancias por parte de las autoridades competentes, pero bueno, se da también la posibilidad en la parte final de esta cláusula que el contribuyente aporte toda la información y toda la justificación de que esa finalidad de obtener el beneficio del convenio no ha sido la principal, no ha sido la única, sino que hay una motivación económica válida detrás. Y lógicamente siempre está el recurso de la solución de cualquier controversia a través del procedimiento de acuerdo mutuo, si las partes, los estados no se ponen de acuerdo en cuál fue la verdadera intención del contribuyente en el desarrollo de esa actividad o en el desarrollo de esa operación internacional. Esta sería entonces un ejemplo de cláusula antiabuso propia, si bien de carácter general, pero sería una cláusula ya inserta en el propio texto del convenio, donde no tendría que recurrir a la legislación interna para desvirtuar este tipo de abusos. Lo que queda claro también en los comentarios al artículo 1 es que en aquellos casos donde no se incluya esta cláusula de propósito principal, no puede concluirse que la intención de los países no fue tratar de evitar este tipo de maniobras o este tipo de abusos, sino que todavía se confirma y se valida la interpretación previa que hablamos de la posibilidad de utilizar cláusulas generales de la legislación interna, cuando no tenemos esta cláusula de propósito principal. Bueno, esto es lo que señalamos recién. Bueno, hasta aquí lo que hace a la acción 6 del proyecto BEPS. Como les dije, también hay otra cláusula, otra propuesta de cláusula antiabuso, que es la cláusula de limitación de beneficios, pero que es una cláusula muy compleja, que Argentina, si bien no se niega a incluir en los convenios, es de muy difícil aplicación porque tiene una lógica y una mecánica muy casuística, donde a través de esa cláusula se deniegan los beneficios del convenio, salvo que el contribuyente demuestre específicamente una cantidad de situaciones y de circunstancias específicamente definidas en esa cláusula que hacen demostrar que no fue la intención obtener el beneficio del convenio de manera ilegítima. Por eso hoy no va a formar parte de esta charla, pero también sepan que existe dentro de la acción 6 esta otra propuesta, además de la cláusula de propósito principal, la cláusula que se llama de limitación de beneficios, que también se puede incluir en los convenios para evitar la doble imposición como cláusula antiabuso. Bueno, y ahora quería también hacerles una mención de cuál es la
el tratamiento que se ha dado en la acción 1 del proyecto BEPS a la economía digital, a las operaciones de las plataformas digitales que se desarrollan a través de negocios donde no se evidencia una presencia física tradicional en un país como para que se pueda inmediatamente identificar el nexo jurisdiccional, el vínculo jurisdiccional y el nacimiento de la obligación tributaria vinculada con esa operación digital. Como les dije al inicio, la acción 1 no llegó a dar un resultado definitivo, un resultado final en el reporte que se produjo en el año 2015, sino que abrió las puertas a un proceso que todavía se está desarrollando, que todavía no ha finalizado, y que en definitiva se espera que termine o que se llegue a un primer consenso en el mes de octubre de este año, lo cual, por las situaciones que todos conocemos, parecería bastante improbable, pero que bueno, se está trabajando aceleradamente para poder llegar a ese objetivo. El proyecto BEPS en la acción 1 lo que en definitiva llegó a identificar es que estas operaciones digitales no deberían tener un tratamiento tributario distinto al que se pudiera establecer para cualquier tipo de actividad sin presencia física y que no debería tener un tratamiento específico, sino que empezar a analizar un replanteo de la forma en que se están aplicando los principios jurisdiccionales en la actualidad, es decir, principio de fuente, principio de residencia, con sí una mirada particular para este tipo de operaciones digitales. Lo que se logró, sí, allá por el año 2018, fue una identificación a través de un reporte intermedio de cuáles son estos negocios a través de plataformas digitales sin una presencia física y que permiten la realización de actividades que generan altas rentas sin que se grave, sin que estén sujetas a imposición a través de los principios tradicionales. A este tipo de actividades se decidió sí empezar a aplicarles un tratamiento distinto. ¿Para qué? Para lograr de manera consensuada tener, por un lado, la identificación de cuáles son estas actividades, estos negocios digitales, y después que se aplique una suerte de homogeneidad en el tratamiento de este tipo de actividades. ¿Por qué? Porque, bueno, se empezó a ver que ante esa primera falla, esa primera derrota, digamos, en identificar el tratamiento de la economía digital en materia tributaria, los países empezaban a aplicar medidas unilaterales, estas famosas tasas sobre servicios digitales que empezaron a aplicar países como India, Francia, Italia, y que está todavía en tratamiento en proyectos de ley en algunos otros países. Estas iniciativas individuales, unilaterales, se supone que van a generar una multiplicidad de efectos negativos, de superposición, de doble o múltiple imposición, y que la comunidad internacional, a través del G20, decide que estamos en condiciones o tenemos la intención de evitar. Entonces, el trabajo gira en torno de homogeneizar, por un lado, la identificación, como les dije, y después cuál va a ser el tratamiento tributario que se le va a dar a estos negocios digitales. Bueno, para eso el reporte empieza identificando cuáles son las rentas que potencialmente se ven, se observan en este tipo de negocios, ¿no? Nosotros vemos, si pensamos en las plataformas que todos usamos, que pueden generar o dar lugar a rentas sin un vínculo jurisdiccional claro y sin una tributación clara, por ejemplo, ingresos por publicidad, venta o alquiler de contenido digital, servicios incluso provistos a través de plataformas digitales, estudios personalizados de mercado, acceso a datos
que luego se comercializan y tienen un alto valor para determinados estudios de marketing, todas generaciones de actividades que se identifican como potenciales generadores de rentas sin un claro vínculo jurisdiccional en la legislación tributaria vigente, ¿no? De acuerdo con los principios que rigen en los tributos. Este reporte también lo que trata de identificar es, bueno, cuáles son las decisiones de política tributaria para abordar el tratamiento de estos negocios digitales. Y acá volvemos al tema del inicio, que es no necesariamente la decisión de política tributaria en un país desarrollado va a coincidir con la necesidad y la decisión de política tributaria de un país en desarrollo. Por lo tanto, como se imaginarán, este debate no es para nada sencillo. Pero sí se requiere, si este proyecto va a llegar a buen puerto, de un cierto consenso de cuál es la mejor manera de alcanzar, si es necesario modificar los nexos jurisdiccionales, cuál es la mejor manera de definir ese nexo y alcanzar estas rentas en los nuevos tributos o en la modificación de los tributos que se acuerde de manera multilateral en este proyecto. Y para eso es necesario, bueno, por un lado definir también cuál va a ser ese nexo jurisdiccional que se va a tener en cuenta para asignar la potestad tributaria a cada país. Y pensemos en este tipo de actividades y en las rentas que generan, y podemos empezar a definir algún tipo de nexo jurisdiccional. Por ejemplo, la facturación. Si hay determinado nivel de facturación en una jurisdicción, bueno, eso puede ser un primer indicio de nexo jurisdiccional, de importancia del desarrollo de la actividad, si bien de manera remota, como el nacimiento de un nexo jurisdiccional que le dé derecho al país a aplicar un tributo sobre esas rentas. Otro nexo jurisdiccional puede ser la existencia de una infraestructura digital, es decir, que haya un sitio web registrado en ese país, que haya un determinado identificación de interacción con sujetos locales, pagos a través de medios bancarios o tarjetas de crédito vinculados con sujetos de esa jurisdicción, o nombres de dominios registrados en esa jurisdicción. Alguna infraestructura, algún indicio que nos lleve a concluir que hay un nexo jurisdiccional suficiente con ese país, distinto del de los ingresos, ¿no? De la facturación. O también, otro nexo jurisdiccional es las relaciones que se puedan identificar entre sujetos locales y la empresa que opera remotamente, como por ejemplo, cantidad de usuarios que han accedido a esa plataforma en un determinado periodo, cantidad de contratos digitales que se firmaron, en la medida que se puedan identificar, claro está, o el volumen de datos de usuarios recolectados en una jurisdicción, ¿no? Pensemos en plataformas digitales que, además de prestar algún servicio, hacen una valoración del uso que el usuario, valga la redundancia, hace de esa plataforma, lo cual da una idea y una sensación de cuál es el perfil de consumidor, cuál es el nivel de satisfacción que ha tenido con la utilización de la plataforma. Entonces esos son datos que tienen un valor y que de alguna manera generan un ingreso también para la empresa que opera remotamente. En la medida que se pueda identificar el volumen de datos y ese volumen sea significativo, me da el indicio de un nexo jurisdiccional. Todo esto tiende a identificar de qué manera se va, bajo este nuevo proyecto, bajo este nuevo enfoque de gravabilidad de la economía digital, se va a definir el nuevo nexo jurisdiccional y el poder de tributación. Tenemos que definir, estos son opciones. El proyecto deberá definir cuál es el nexo jurisdiccional que se va a utilizar. Bueno, esto da lugar luego a las discusiones, el debate, el análisis. Como les dije, no es para nada sencillo lograr un consenso entre más de 100 países que forman parte de este proyecto BEPS, en lo que se conoce como el marco
inclusivo, que es los países OCDE, países G20, más los países que decidan asociarse a este proyecto y que no sean países ni OCDE ni G20. Después de ese debate se logra avanzar, si bien con un consenso bastante difícil de lograr, se logra avanzar en lo que se conoce como el proyecto o la propuesta unificada para grabar o para intentar aplicar a la economía digital. Este enfoque unificado consta de dos grandes grupos de acciones, dos grandes pilares, ¿no? Que acá vemos como pilar 1 y pilar 2. El pilar 1 se refiere a cómo vamos a modificar la legislación impositiva y los tratados para definir este nuevo nexo jurisdiccional que hoy no existe y que entendemos que deberíamos hacerlo consensuadamente para que no proliferen las medidas unilaterales. Nuevo nexo jurisdiccional implica nueva norma, ya sea doméstica o nuevo tratado, que defina cuál es ese nexo jurisdiccional y esa nueva potestad tributaria sobre las rentas de la economía digital. Y el pilar 2, que lo que hace es identificar de qué manera se van a gravar actividades y rentas que en la actualidad no están siendo grabadas, ya no porque forman parte de la economía digital, sino porque a través de la normativa interna de los países o la normativa de los tratados, todavía hay alguna, ¿cómo decir?, algún desacople que permite no gravar esas rentas en ninguno de los dos países, ni en la fuente ni en la residencia. Por ejemplo, puede ser una doble deducción de ciertos créditos o una gravabilidad bajo el método de la exención, es decir, el país de residencia no va a gravar las rentas que pueden grabarse en otro país porque utiliza el método de la exención en el tratado o en su ley interna. Pensemos España, por ejemplo, para la gravabilidad de la renta de los establecimientos permanentes en el exterior, utiliza el criterio de la exención. Pero si en el país de la fuente, por alguna razón, una normativa de promoción de una determinada actividad, un tratamiento especial a través de un tax ruling, esa renta tampoco se grava, el país de la residencia, al haber cedido su facultad de gravar utilizando el método de la exención, no va a poder gravar esa renta que tampoco se grava en la fuente, y hay una doble no imposición que subsiste en este tipo de actividades que, como le digo, no necesariamente, no exclusivamente son de economía digital. Este pilar 2, ¿qué es lo que hace? Bueno, introducir distintas normas para poder gravar, para que el país de residencia pueda gravar esa renta que no está grabada en el país de la fuente, ante lo que se conoce como la norma de inclusión de rentas o Income Inclusion Rule, que se está todavía debatiendo en el pilar 2. Es una especie de norma de transparencia fiscal, pero para actividades que no son exclusivamente de rentas pasivas. Bueno, avancemos un poco con el pilar 1. Dijimos entonces que el pilar 1 intenta definir un nuevo nexo jurisdiccional para atribuir la potestad tributaria en las rentas y en las actividades de la economía digital. Para eso se analizaron varias propuestas y lo que se vuelca en el avance de la propuesta final es la definición de una nueva presencia económica significativa. Es decir, de qué manera se va a definir cuándo existe una presencia económica significativa, ya no física, sino digital, que haga nacer el nuevo nexo jurisdiccional. De esa manera, lo que se pretende es determinar de qué manera se va a definir que ha nacido el derecho a imponer esas rentas en una jurisdicción, hay un suficiente nexo jurisdiccional como para que ese país tenga la potestad tributaria. Y en este caso, lo que hace el pilar 1 es
definir tres distintos tipos de situaciones o tres distintos tipos de rentas que se denominan montos, que van a tener un nexo jurisdiccional particular. Para definir esos montos se van a utilizar métodos que ya nosotros conocemos en materias de precios de transferencia, que son el método de división de ganancias residual o profit split, residual profit split, para determinado tipo de rentas, lo que se llama el monto A, una atribución proporcional de las rentas bajo un determinado parámetro a consensuar, y un enfoque de distribución basado en la actividad de distribución y marketing, es decir, una determinación de una renta rutinaria atribuible a actividades de distribución y marketing, que también se va a definir bajo un porcentaje fijo, bajo un parámetro fijo, ya no aplicando los métodos de precios de transferencia, sino definido expresamente por consenso para la actividad de distribución y marketing. Veamos un poco, no me quiero ir mucho con el tiempo, veamos un poco en qué constan, en qué consisten estos tres montos en que se define o en que se divide el pilar 1. De acuerdo con el monto A, lo que el enfoque unificado en el pilar 1 denomina el monto A, consiste en lo siguiente. Dentro de las actividades de la economía digital que se han definido previamente, es decir, se van a definir cuáles son las actividades que van a ser objeto del monto A, plataformas digitales, servicios de economía de colaboración, llámese Uber, llámese Globo, llámese Pedido Ya, todas esas tipos de plataformas digitales, se va a determinar cuál es el margen de utilidad que vamos a considerar normal de mercado o rutinario para atribuir a ese tipo de actividades. Es decir, se va a definir que ese tipo de actividades tiene un margen normal de utilidad preestablecido. Vamos a poner, por ejemplo, 10%. Ese margen de utilidad del 10% es el margen normal que va a quedar grabado en el país bajo el concepto tradicional de una necesidad de una actividad específica presencial desarrollada. Todo lo que esté por encima de ese margen normal de mercado rutinario va a ser distribuido entre todas las jurisdicciones donde opere la empresa multinacional bajo esta modalidad digital. ¿Bajo qué método? Bueno, bajo alguno de los métodos tradicionales de precios de transferencia. Lo que se propone acá es utilizar el método del profit split, método residual de profit split. Como ustedes se imaginarán, no es tan sencillo para un país en desarrollo que no tiene mucha experiencia en la utilización de este método residual de división de ganancias e intentar identificar cuál es la porción de esa renta extraordinaria por encima del margen habitual y normal que le corresponde asignar. Y si todavía queda un porcentaje adicional, vamos a ver que luego formará parte de lo que conocemos, lo que llamamos monto B y monto C. Pero este monto A, en definitiva, es cuál es el margen adicional por encima de la rentabilidad normal y habitual de un negocio de estas características, que va a ser necesario
distribuir entre los distintos países que forman parte o que son las jurisdicciones donde actúa esta empresa de economía digital. Para evitar, como les digo, este tipo de complicaciones en la determinación de la utilidad por el método del margen del residual de división de ganancias, lo que este enfoque pretende es consensuar un monto preestablecido, un monto fijo, un porcentaje fijo a definir en la jurisdicción de residencia de la empresa. Es decir, la jurisdicción de residencia de la empresa es la que va a hacer ese primer análisis de cuál es el margen neto, cuál es el margen de utilidad normal, habitual, rutinaria de este tipo de actividades, cuál es el margen residual a distribuir entre los países donde la empresa opera y obtiene rentas de manera remota, sin presencia física, y cuál es el margen que le corresponderá a cada una de las jurisdicciones de acuerdo a un parámetro definido también. Como ven, es una metodología que le da mucho poder de decisión al país de residencia del grupo multinacional, al país de la casa matriz del grupo, y en primera instancia cualquier controversia tendrá que definirla con la autoridad competente, con la administración tributaria de ese país de residencia, y recién en una segunda instancia el país y la administración tributaria del país fuente, del país donde opera de manera remota, va a tener la posibilidad de discutir y de condicionar, de cuestionar la atribución de la renta que le han asignado en el país de residencia de la casa matriz. Sinceramente, yo entiendo que muchos países en desarrollo no están y no debieran estar muy de acuerdo con este proceso, por lo menos con este resultado, si bien es cierto que uno tendría que pensar en, bueno, cuál es la alternativa, cuál es la formulación, cuál es el procedimiento que uno puede ofrecer como alternativa a este enfoque unificado y que logre cierto consenso. Pero en principio pareciera que no es una manera muy equitativa y equilibrada, por un lado de asignar la potestad tributaria y por otro lado de propender al control que las administraciones tributarias puedan tener para este tipo de enfoques. Este monto A se va a, en principio, está pensado para que se aplique en aquellas actividades de la economía digital predefinidas, que ya dijimos, vamos a ver cuáles van a ser, todavía no está definido expresamente, y que tengan un ingreso global superior a 750 millones de euros. Un poco tomando los conceptos de lo que se estableció en el informe país por país, en el CBC, toman el mismo umbral de ingresos para poder aplicar esta metodología, que son 750 millones de euros. Por supuesto, hay una cantidad de aspectos que son necesarios definir para poder aplicar la metodología. ¿Cuáles son los estados contables consolidados que se van a utilizar en la casa matriz? ¿Bajo qué normas contables? ¿Cuáles son esos márgenes fijos que todavía no se determinaron? Ese margen fijo se tiene que determinar por consenso entre los países que forman parte de este enfoque unificado y de este pilar 1. ¿Cuáles son los parámetros de ingresos o ventas en las jurisdicciones donde opere de manera remota que van a dar lugar a la atribución proporcional de ese margen adicional que quede luego sujeto a distribución? Todas estas cuestiones hay que definirlas en este enfoque del monto A. El monto B, como les dije, es aplicable exclusivamente a las actividades de distribución y marketing, y también tiene una lógica de tratar de simplificar lo que hoy tenemos en el principio arm's length, en los métodos de precios de transferencia, básicamente margen neto de la transacción. ¿Cuál es el margen fijo a atribuir a las operaciones de distribución y marketing?
la idea es salirse del principio de arm's length, salirse de los métodos tradicionales de precios de transferencia y, si bien utilizando la misma lógica, definir un margen fijo, un margen preestablecido por consenso, que se va a utilizar en las operaciones de distribución y marketing. Ese margen fijo también se va a, digamos, va a tener una posibilidad de cuestionamiento o de debate si es que el país fuente considera que ese margen fijo preestablecido en esa operación puntual no está alcanzando la totalidad de la rentabilidad y del ingreso que esa operación de distribución y marketing, en ese caso particular, está generando en su jurisdicción. Y de esa manera puede dar lugar a solicitar lo que se conoce como el monto C, que es un porcentaje adicional de rentabilidad en operaciones de distribución y marketing por encima del monto B preestablecido previamente. Esto, lógicamente, también va a generar un debate, una controversia, una discusión, así como hoy lo tenemos con la normativa de precios de transferencia, que se pretende que se solucione a través del procedimiento de acuerdo mutuo, con una variante adicional que es un procedimiento similar al arbitraje, que se denomina a través de un panel de expertos convocados en el marco de un organismo de solución de controversias que se va a crear en el marco de este pilar 1 para solucionar este tipo de controversias y que va a funcionar en el marco o en el staff o bajo el paraguas de la OCDE, ¿no? Donde también uno ahí como país en desarrollo ve que puede haber un determinado riesgo a que este tipo de controversias o discusiones sobre una atribución de mayor renta a una jurisdicción de la fuente, jurisdicción de un país en desarrollo, pueda estar sometida o sujeta a un arbitraje bajo procedimientos que no siempre van a tener una representatividad de los intereses de los países en desarrollo. Pero bueno, como habrán notado de mi exposición, este enfoque unificado para la economía digital de la acción 1 del proyecto BEPS no es de mi total agrado y no tengo una muy buena impresión de cuál va a ser el resultado de este enfoque para los países en desarrollo, sobre todo porque tenemos que primero como país definir cuáles son las prioridades y las intenciones que tenemos para gravar este tipo de actividades. Aún hoy en la Argentina no tenemos una normativa clara en impuesto a las ganancias o en otro tipo de normas o de impuestos específicos que están en debate, hay una discusión o un principio de discusión de cómo debería grabarse este tipo de actividades, pero no está plasmado en una normativa local que podamos llevar al escenario del G20 y de la OCDE para decir esta es la posición de Argentina, esto es lo que pretendemos. No tenemos claro si el nexo jurisdiccional que va a surgir de esta acción 1 va a estar en consonancia con esa decisión de política tributaria una vez que la tengamos definida. No tenemos una experiencia muy rica, yo diría prácticamente casi ninguna, en la aplicación del método de división de ganancias, del profit split, menos aún del residual, que nos dé una cierta garantía o tranquilidad de que vamos a poder controlar eficientemente la aplicación de este nuevo criterio. Bueno, tampoco con las operaciones de distribución y marketing tenemos, hasta donde yo conozco, y según he conversado con las áreas que controlan y que tienen más cercanía con este tipo de control de precios de transferencia,
una clara imagen o una clara idea de cuál es el margen normal que tiene la actividad de distribución y marketing en nuestra jurisdicción, en nuestro país, como para decir, estamos de acuerdo con este porcentaje que se definió por consenso para el monto B y eventualmente para el monto C, para decir, bueno, está cubierto nuestra pretensión, nuestro interés de política tributaria con ese margen prefijado de distribución y marketing. Lo que sí veo con cierto agrado quizás es que está virando o está abriéndose una puerta para que en el seno de la OCDE se empiece a pensar en una alternativa al principio arm's length, el principio del operador independiente en el análisis de precios de transferencia, cuando se enfrentan dificultades que hacen muy difícil o improbable aplicar ese método arm's length, ese principio arm's length, en una determinada actividad, transacción o rubro de la economía, y se está empezando a permitir, a ver con buenos ojos, la utilización de márgenes fijos. Entonces, quizás esto nos haga pensar en un futuro por qué no implementar en la Argentina, como tiene hoy Brasil, o como pareciera estar empezando a discutirse en este enfoque unificado de la acción 1, márgenes fijos para determinados rubros o transacciones o actividades donde por ausencia de comparables, por dificultad de acceso a la información o por los motivos que sean en circunstancias específicas, no sea posible aplicar el principio arm's length de manera efectiva y eficiente en una jurisdicción. Así que bueno, un poco esto es lo que les quería transmitir en esta breve charla, y bueno, no sé si tendrán algunas preguntas sobre lo que vimos, sobre alguna otra cuestión de tributación internacional que les pueda haber quedado pendiente o que tengan ganas de transmitirme. Vamos a tratar de sacar esta definición. No sé cómo, bajo este procedimiento de levantar la mano, el moderador les va a dar lugar para que hagan las Quienes quieran preguntar, pueden activar el micrófono. Le pedimos solamente que una vez que terminen de consultar, que vuelvan a desactivarlo. También les doy lugar a los participantes del curso para que me hagan alguna pregunta referida a las lecciones, que también seguramente han participado en el curso. O sea, podemos también hacer alguna pregunta de ese estilo, si quieren. Bueno, acá veo que a través, no sé si a través del chat, están llegando estas preguntas. Alguien me pregunta respecto de los APAs. Yo entiendo que el APA es una buena solución para determinado tipo de circunstancias donde en una operación compleja es necesario tener un consenso entre las autoridades competentes de los dos países, en una operación sobre todo
en precios de transferencia, donde puede dar lugar a una doble imposición. Yo soy más partidario del APA bilateral, en todo caso, que un enfoque de APAs unilaterales, porque en definitiva el APA unilateral le da cierta garantía o certeza al contribuyente con esa jurisdicción, pero al ser una operación de precios de transferencia, necesariamente tenemos otra jurisdicción que puede no estar de acuerdo con lo que se concluyó en ese APA, entonces la incertidumbre para el contribuyente sigue estando y quizás la futura controversia sigue latente, aun cuando tengamos un APA unilateral. Por eso, si bien no es que yo sugiero entrar en un programa de APAs bilaterales, entiendo que necesitamos todavía una mayor experiencia en el control de precios de transferencia para sentirnos cómodos en el desarrollo de un programa de APAs. Si llegáramos a tenerlo, más allá que ya lo tenemos en la ley y habría que reglamentarlo, soy más partidario por un régimen o un programa de APAs bilaterales y no unilaterales. No sé si está funcionando el tema de las preguntas por chat, porque recién me han aparecido algunas, pero no sé si prefieren hacerlo así o que levantar la mano y expresarse por la videoconferencia. Siéntanse libres de preguntar, ¿eh? No le garantizo que sepa la respuesta igual. Buenas tardes, doctor Bárzola. Por ahí, con relación a las acciones de la OCDE y del G20, ¿cómo se ve la situación en la región donde se ve que hay una competencia fiscal, sobre todo por ahí desde Paraguay y Uruguay, sobre todo Paraguay con los regímenes de Maquila y demás? Y el Tratado del Mercosur y cómo hacer para motivar la cooperación entre los países de la región y en particular entre los países del Mercosur. Gracias. Bueno, sí, a ver, uno podría decir que en parte la participación en estos proyectos multilaterales, tanto de la OCDE como del G20, han dado algunos frutos que uno puede ver. O sea, hace 10 años era inimaginable pensar en tener un acuerdo de intercambio de información con Uruguay, y bueno, hoy lo tenemos a través de la Convención Multilateral acceso a intercambio de información con muchos países. Si bien es cierto que no en todos los casos la respuesta es igual, yo creo que estamos mucho mejor que hace 10 años en esa materia, y de alguna manera también es cierto que estos proyectos generan presión a aquellas jurisdicciones que o bien tienen una baja tributación o cierta opacidad, en el sentido de que no es lo mismo tener un proyecto consensuado de manera multilateral o casi global que medidas unilaterales de los países, por ejemplo, medidas antiparaíso fiscal, medidas como las que nosotros tenemos en nuestra normativa, si se encaran de manera multilateral, tienen mayor efecto o son vistas de otra manera que si un país las toma unilateralmente.
Así todo, yo creo que determinados países van a seguir teniendo comportamientos poco colaborativos. Por ejemplo, Paraguay no ha entrado en el intercambio de información y menciona frecuentemente en los foros internacionales que, bueno, por ahora no están dadas las condiciones, que, no, que su parlamento es bastante reticente, entonces tenemos ahí sí ciertos problemas, pero bueno, también nosotros vamos de a poco, de alguna manera, cerrando el cerco con normativa antiabuso de la ley, con los tratados, a determinadas maniobras que por ahí hace tiempo atrás no era tan fácil de identificar y de contrarrestar. Yo creo que todavía necesitamos ajustar determinadas herramientas como acceso a información, acceso a bases de datos, que la Argentina como país y que la FIP como organismo no tiene, y que son muy necesarias. Tener sí también una mayor interacción en programas bilaterales o multilaterales de análisis de riesgo de precios de transferencia, de fiscalizaciones conjuntas. Me parece que es un escenario al cual tenemos que dirigirnos de a poco, que todavía no hemos explorado lo suficiente, pero es cierto y es innegable que hay y va a seguir habiendo países con una menor voluntad de cooperación y que van a seguir siendo un desafío para las administraciones tributarias de identificar las operaciones canalizadas a través de esas jurisdicciones, las maniobras, las estructuras que se introducen en los grupos multinacionales y tratar de ir desbaratándolas. Sabemos que como administraciones en general siempre vamos un par de pasos atrás, pero es necesario identificarlos lo más rápido posible, como le digo, a través de la cooperación, análisis de riesgos conjuntos, ver que estos mismos mecanismos son utilizados en otros países, que ya han sido identificados en otros países. Nosotros, como les dije, como país miembro de la OCDE, miembro desde el punto de vista fiscal, tenemos ciertos privilegios, ciertos derechos de acceder, por ejemplo, a bases de datos de planificaciones fiscales, que si bien todavía no estamos 100% formando parte de ese grupo, estamos en pos de lograr una participación con acceso a esas bases de datos de planificaciones fiscales que nos van a dar un panorama de qué está pasando en otros países, y nosotros aportar las planificaciones que hemos identificado en nuestro país, y de esa manera lograr una mayor cooperación. Entiendo que de a poco se está atendiendo a ese tipo de actividades, de proyectos, pero sí, es cierto que hay determinados países en la región y fuera de la región que son y van a seguir siendo desafíos y factores de riesgo para el control de las operaciones internacionales. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? ¿Algún comentario que quieran hacer al respecto? En el chat general hay otra pregunta. ¿Cuál es el chat general? A ver, disculpen que yo no soy muy ducho en las plataformas, pero... ¿Cuál sería? A ver, acá hay una pregunta. El nuevo artículo al modelo de convenio de la ONU. Bueno, yo entiendo, no estoy participando en
en el trabajo de la ONU, Argentina sí tiene un participante, es un funcionario del Ministerio de Economía. Entiendo de todas maneras que lamentablemente la ONU, que siempre fue el foro representativo de los países en desarrollo, está de alguna manera cediendo su lugar a la OCDE y al G20, o sea, el G20 ha tomado a la OCDE como su organismo rector en materia tributaria, y un poco la ONU ha ido perdiendo terreno en ese marco. Pero bueno, sí sé que la ONU está trabajando en un nuevo artículo, en un nuevo tratamiento de la tributación de las actividades sin presencia física. Yo creo que la discusión se está llevando hacia un lugar bastante similar al que está llevando a cabo el G20, pero bueno, se está quizás contando con el apoyo o el aporte de países como India, que está tratando de definir una tributación más haciendo base o atendiendo a las particularidades de la jurisdicción de mercado, al país fuente, al país en desarrollo, que al país de residencia de la casa matriz de la empresa multinacional de economía digital. Lamento no poder hacer un aporte mucho mayor respecto a eso, pero entiendo que Naciones Unidas siempre sigue siendo un ámbito de discusión donde todavía se le da mayor preponderancia a la jurisdicción de mercado, a la jurisdicción de la fuente, que lo que puede ser la OCDE y los enfoques que puede estar aplicando a través del G20. Tenemos otra pregunta. Desde nuestro país, ¿qué políticas y acciones de fiscalización en materia de control de la tributación se están llevando a cabo en e-commerce o en negocios digitales en el comercio exterior? Bueno, lamentablemente no tenemos una definición o un enfoque específico en materia de economía digital. Sí, lo que tenemos son distintos casos, podemos decir, distintos cuestiones, fiscalizaciones, consultas que han hecho los contribuyentes, ya sea a la administración o al Ministerio de Economía, donde, por un lado, pareciera haber definido, por lo menos en lo que hace a la FIP, determinado vacío legal en materia de tributación de las operaciones digitales, donde pareciera que no hay una definición de fuente clara en la ley, y bueno, claramente no tenemos un impuesto específico para este tipo de transacciones, más allá de la modificación de la 27430 en materia de IVA. Pero no hay una política, por lo menos por ahora, no tenemos una política específica en materia de tributación internacional, que es un poco lo que les decía recién, en materia de economía digital, perdón, que es un poco lo que les decía recién, que cuando Argentina va a los ámbitos internacionales, nos cuesta todavía volcar cuál es la posición de Argentina, porque no tenemos identificado cuál es la decisión de política tributaria en esa materia, ¿no? En la 27430, si bien hubo algunas modificaciones, no se avanzó de manera definitiva como hicieron otros países, como les comenté, España, Francia, el Reino Unido mismo, en la definición o de un impuesto específico o de una nueva definición de fuente o de vínculo jurisdiccional ya en la normativa. Si bien esto puede ser visto como que, bueno, Argentina esperó a la definición que en el G20 se le dé a la temática para no contradecir y no tener una posición unilateral que sea disonante a lo que se resuelva en el marco multilateral, yo creo que, bueno, necesitamos tener una definición por lo menos más clara, si bien hay una discusión sobre
la definición de fuente en materia de uso de imágenes, sonidos y prestaciones digitales. A ver, hay una consulta vinculante que salió respecto de una empresa, de una de estas plataformas, donde se dijo que no hay fuente en materia de publicidad. Bueno, esta respuesta ha sido cuestionada por el Ministerio de Economía, y bueno, no sé si en breve va a haber una definición, un nuevo criterio, o un cambio normativo, pero sí, nos está faltando una definición más clara para que uno pueda decir tenemos esta política tributaria en materia de fiscalidad de los negocios digitales. Todavía, aún hoy, no la tenemos o no está claramente explicitada. Bueno, si no tienen ninguna otra consulta, les agradezco por su tiempo, espero haber sido claro, y bueno, los invito a que participen en los cursos del IESPA, y sobre todo, bueno, aquellos que tengan una vocación de investigadores, que se sumen también al equipo de investigadores del IESPA, que tiene algunos proyectos muy interesantes. Cualquier cosa, bueno, pueden pedir mis datos al IESPA y nos ponemos en contacto si quieren para alguna otra consulta que les haya quedado o alguna otra actividad futura. Muchas gracias.